Les decía, vamos a empezar con este que es la práctica 5.8. Determine el equivalente de Thevenin de la red de la figura 5.32 y como sugerencia nos dicen, podría ser de ayuda efectuar una rápida transformación de fuentes sobre la fuente dependiente. Ok, bueno, pues vamos a tratar de encontrar eh, el voltaje de Thevenin, ese voltaje de circuito abierto, y para ello nos quieren hacer una transformación de fuentes. No siempre podemos transformar una fuente, ¿verdad? Aquí sí hay una transformación de fuentes válida porque la variable de la que depende la fuente, que es B1, eh, permanece ahí en la orilla, entonces no se destruiría. Y tenemos además la configuración, la topología que necesitamos, que es fuente de corriente y la resistencia en paralelo. Fuente de corriente con resistencia en paralelo. Entonces nosotros podemos hacer, vamos a hacer caso a esta sugerencia y entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Poner una fuente, pero como es dependiente tengo que ponerle todos el rombito. Sería una fuente dependiente, pero ahora de hoy. Ahora sería de voltaje. Resistencia en serie. Aquí quedaría la otra fuente que no se ha movido, que es la de menos más 100 volts. Esta resistencia sería la de 20 kilos. Ahí está. Muy bien. Y esto es, si la fuente vale 0.01 volts, es 0.01 veces V1, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría la de voltaje? O sea, no son volts, perdón. No son volts, es V1. 0.01 veces V1. ¿Cuánto valdría? Es de corriente. ¿Cuánto valdría la fuente de voltaje equivalente? Pues la multiplicación, ¿verdad? Es decir, esta debería valer, si es de corriente, sería corriente por voltaje. Es decir, debería de valer 20.000 por 0.01 B1. ¿Ok? Eso sería igual a ¿quién? 200. A ver si me lo sacan ahí en la calculadora. Serían 200 B1. ¿Es correcto? Sí, 200, profe. Sí, ¿verdad? Sí, lo que hice es recorrer los dos ceros. Quedan 200. 200 veces B1. B1 sigue estando aquí. Y nosotros queremos encontrar ese voltaje. De hecho, este es el voltaje de circuito abierto. El problema está en que cuando nosotros no tenemos conectado nada allí, no podemos definir el voltaje B1, precisamente, ¿verdad? Eh, y como no lo podemos nosotros definir, pues entonces no podemos avanzar. Entonces vamos a meter una fuente de prueba. Voy a conectarla aquí. Voy a poner una fuente de corriente. ¿Por qué puse una fuente de corriente? Porque así formaría una sola malla, ¿verdad? De 1 ampere. Muy bien. Entonces, en este momento, VOC, el que ando buscando, es también B1. Vamos a hacer la ecuación. Voy a comenzar por aquí. Sería de menos a más 200 VOC. Voy a ponerle más menos 20.000 de la corriente esta que va aquí, que sería, no sé, le podemos llamar I.
que ya sabemos que su valor es menos 1, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí, lo voy a poner en un renglón y después ya la sustituyo. De menos a más, 100, de más a menos, menos, BOC, igual a 0. Entonces, si se fijan, ya tengo por aquí una representación de este voltaje, porque I la conocemos, ¿verdad? Aquí tenemos 1 es igual a menos I, o I es igual a menos 1. Entonces, esta la voy a sustituir aquí. Entonces tendría 199 BOC menos 20.000 más 100 igual a 0. Entonces, BOC debe ser igual a 20.000, 1, 2, 3, Profe, ¿por qué le más. cambió ¿Qué? 199 BOC? Ah, lo sumó, perdón. No, Sí, no, es ¿no? que me acuerdo de dónde había salido 199, pero ya vi que le restó el que estaba solito del otro lado. Ujú. Profe, Y, no afecta de menos 1 a 20.000. mm, Porque, sí, es 20.000. Ok, ok, ok. Sí, es un menos 1. Entonces aquí va más. Aquí va más. Va a quedar negativo. Menos 20.000 más 100 entre 199. ¿Esto cuánto me daría? Son 20.100 entre 199. $101,050. 100 1, punto. 0,050. Ah, 0,05 volts. Muy bien. Vamos a ver qué dice esta cosa. Dice que ni siquiera estamos cerca. Muy bien. No, sí está, ¿no? Tengo. No. Son millivolts. Ay, son 200 menos 20.000 y más 100 menos BOC. Pero, ¿qué tenemos aquí? 200 híjole, no veo dónde está el error, porque 2.01 ya estaba allí. Ya sé cuál es el error. En este momento no es cierto que ese es B o C, porque ya no está el circuito abierto. Sí, ya, perdón. Fíjense bien. Este es B1. B1 no es igual a... O sea, esta es la que está mal. B1 es B1, nada más. Ya no es B o C en este... Bueno, en este momento no es B o C,
porque ya no estaría cerrado el circuito. Entonces nada más es B1. B1, B1 y B1. Entonces B1 es 101.005 volts. Y lo que hemos encontrado es la relación entre el voltaje y la corriente. Entonces, ¿se acuerdan que este voltaje B1 y la corriente 1 hacen que la resistencia de Thevenin sea igual a B1 entre 1? La resistencia es 101.005 ohms. Eso sí lo encontramos. Ok, pero no encontramos el voltaje de circuito abierto. Muy bien. Ahora, ¿cómo trataremos de encontrar el voltaje? Y la resistencia sí es negativa. ¿Sí es negativo? Ah, sí, es negativo, ¿verdad? Es una cosa rara, pero es una resistencia negativa. ¿Sí? Dejen ponerlo aquí porque casi nunca vamos a encontrar eso. Resistencia negativa. Una resistencia no puede ser negativa, ¿verdad? Es decir, las resistencias, estas que conocemos, todas son positivas. Esa resistencia negativa, lo que quiere decir es que hay un circuito que se comporta como si fuera una resistencia negativa, ¿verdad? Hay que hacer esa aclaración. Cuando encontramos una resistencia negativa, pero es una simplificación de un circuito, eso quiere decir que hay un circuito que se comporta como una resistencia negativa. Eso es lo que nosotros debemos de saber. Pero si solo tienen resistencias y encuentran una resistencia negativa, algo hicieron mal. Ok. Luego, ¿qué más nos toca? Bueno, ya hicimos con ¿cómo se llama? Con la fuente de corriente encontramos la resistencia de Thevenin. Pero entonces vamos a ver qué pasa si hacemos, queremos conocer entonces ahora la corriente, pero de Norton, es decir, queremos saber qué pasa cuando nosotros cambiamos por un alambre. Esto, 0.01, estoy muy cerca de la orilla, 0.01 B1 menos más 100 son 20 kilo ohms. Y aquí vamos a cambiar por un alambre. Entonces aquí quiero conocer la corriente de Norton. En este momento, el voltaje más menos B1 es igual a 0. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son las extremidades, son los extremos de un alambre y en los extremos de un alambre el voltaje es 0. Del mismo alambre, ¿verdad? No de uno con otro. Del mismo alambre, todos sus extremos, uno respecto al otro, valen 0. La diferencia potencial de un alambre es 0. Entonces, fíjense bien, B1 es igual a 0. Entonces, esto es 0. Y me queda un circuito muy sencillo, me queda esto. Menos, más, 100 volts. Aquí me puse ahí está. Y aquí va la corriente. Y N. Tenemos 20.000 y
menos 100 volts. ¿Cuál es la corriente N? Según la ley de Ohm, la que va en el sentido contrario, fíjense bien porque tengo de más a menos, ¿verdad? Entonces, esta sería voltaje de resistencia. ¿Se acuerdan? Es decir, bueno, voy a poner aquí. Voy a poner aquí la medición de resistencia así. Si yo la mido así, estaría diciendo que hay una corriente así, ¿verdad? Y aquí el voltaje que está en las terminales de la resistencia sería menos 100. Entonces la corriente sería menos 100 entre 20.000. ¿Ok? Si yo utilizo una medición así, menos arriba y más para acá, nosotros diríamos que en este sentido, que es el de IN, tenemos 100 entre 20.000. ¿Cuál nos conviene utilizar? La de IN, ¿verdad? ¿Cuánto es 100 entre 20.000? 5 por 10 a unos 5 miliamperes. 5 miliamperes. Ajá. 5 miliamperes. Parece que sí. Bueno, entonces ya tenemos corriente de Norton, 5 miliamperes. Muy bien, como ya tenemos la resistencia y tenemos la corriente, entonces podemos sacar el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin debería ser corriente de Norton por resistencia de Thevenin. Voltaje de Thevenin, entonces es la corriente, que es 5 por 10 a la menos 3, y la resistencia menos 101.005. Esto nos daría un voltaje de Thevenin de ¿cuánto? Menos 0.50. Sería En miliamperes, ¿cuánto serían? Digo, milivolts. sería 505, ¿no? ajá, 505.02. Miliamperes. Ujú. Le voy a dejar así en 505. Acá está lejos el otro, ¿no? Ujú. 0.02. Ok, 505 miliamperes. Ya está. Y tan, 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 500, nosotros nos pasamos, fíjense, tenemos 100.5 y 502. Está muy cercano los dos. Menos 100. Es que desde aquí nos pasamos por uno, ¿verdad? 20.000 menos 1, que es 200, 199, 20.000 y 100. Voy a que revisar. No es mucha la diferencia, pero tal vez vale la pena revisarlo. De menos a más, menos a más 200. De más a menos, menos 20.000 y de menos a más, 100. De más a menos, menos. Este es B1. Porque esto que es B1. Son 20.100 entre 199. Bueno, pues ahí Profe, está. ahí en esa resistencia de Thevenin,
lo que hicimos fue voltaje ¿cómo se llama? Por corriente, ¿no? Que sería I igual a -1. Ujú. Y entonces ese signo de -1 ahí no se toma en cuenta Sí, por eso porque le ya ve que el quitamos aquí. voltaje nos dio negativo. ¿No? Aquí un -1. Entonces es 20,000 más 100, es decir, que va más. Pero ese también es positivo. Entonces, este lo estoy mandando a aquel lado. Entonces, es este menos que aparece ahí. Pero, pero al momento de sacar la resistencia me refiero. O sea, sí ya vi Mm, que ese signo sí lo pusimos ahí. ¿Pero cuál resistencia? Entonces no entiendo. La resistencia de T Ajá. es que ya ve que hicimos voltaje, bueno, el V1 sobre la corriente sobre I, ¿no? Ujú. Que sería de un amper. No, pero está aquí. Pero No. tengo duda de ese signo, no se toma en cuenta. ¿Cuál signo? Aquí no hay ningún signo. El de la corriente -1. Es -1, o sea, ese -1 no se No, toma. esta ¿No corriente se es de puso el uno. signo? No, no, no. La corriente vale uno, no -1. Es la de la fuente. Sí, mira. Ayer lo dibujamos. Creo que dejamos ahí, no tiene problema, ¿no? Aquí está. Entonces, cuando tenemos así la fuente de prueba de un amper, nosotros encontramos voltaje. Ah, es voltaje por corriente, ¿verdad? Yo puse voltaje sobre corriente. Pero el signo ahí está, o sea, ahí está el 1. Si ves, se mide así. En la punta va el positivo, en la colita va el negativo. Y aquí es cuando es de voltaje, es 1 sobre la corriente. Pero la corriente que va de menos a más. Entonces, si tengo un error, pero no sé por qué no es sobre 1. Es el voltaje por 1. No estoy bien. Espérenme, espérenme, espérenme. ¿Qué estoy haciendo mal? Así es que el voltaje entre 1 y acá. Este voltaje entre corriente, que es 1. Entonces estaba bien. Y es ese 1 que aparece aquí, ¿no? Y ya lo borré. No lo ponemos, ¿sí? Porque es voltaje entre corriente. Y el menos es ese mismo menos, es decir, ese no se movió. Pero de la fuente no hay otro menos. ¿Sí o no? ¿Quedó medio raro? Sí, Sí. entonces no, pero es que esa corriente, esa fuente de corriente siempre se puede poner como usted, ¿no? Entonces le iba a preguntar que si en dado caso de que la fuera con dirección contraria, sí se pusieron menos, pero no, pues la vamos a tomar a nuestro gusto, ¿no? Ajá, o sea, tú puedes poner esta corriente de prueba, tú puedes poner esa corriente de prueba así, pero con el valor de -1, la puedes poner hacia abajo, con el valor de 1 o hacia abajo, con el valor de -1, y de cualquier valor, le pones 10, le pones 100, y la relación es la que se conserva. Ese es el principal motivo. Está bien, profe. Gracias. Ok. No me gustó esta transformación. A lo mejor ahí perdimos. Pero no, no perdimos ahí tampoco. Era 200. No sé. No tenemos exactamente las mismas decimales. Estamos un poquito pasados. Pero hay que revisarlo.
Bueno, vamos al ejemplo 5.10. Otra vez tenemos un sistema en el que queremos encontrar el equivalente de Thevenin. Y fíjense muy bien, esto es muy especial, bueno, es ciertamente algo especial, porque si nosotros ponemos aquí, si nos ponemos a investigar cuál es el voltaje de circuito abierto, pues precisamente esa corriente I es la que hacemos cero. Entonces, si la hacemos cero, la fuente de voltaje se muere y solo tenemos resistencia. Por otro lado, si ponemos un alambre, es decir, vamos a hacer las dos cosas. Muy bien. Si investigamos, así, y queremos poner con otro color, más, menos, voltaje de circuito abierto, nosotros decimos que esta corriente es igual a cero, ¿verdad? Si esta corriente es igual a cero, pues este voltaje va a ser igual a cero, y entonces el voltaje sería cero, porque no habría de hecho ninguna fuente de voltaje. ¿Ok? Eso sería de un lado. Ahora, imagínense, yo encontré este punto, le voy a poner como si fuera un punto, puse corriente y voltaje. Corriente cero, voltaje cero. Dicen, bueno, ok, vamos a ahora poner un alambre. Más, menos, 1.5 veces I de nuestra resistencia. De nuestra otra resistencia. Tengo 3 ohms. 2 ohms. Y ahora le pongo un alambre. Un alambre y quiero encontrar la corriente de, que le ponemos con minúsculas, ¿no? Corriente de cortocircuito. Bueno, la corriente de cortocircuito también aparece acá y tendría lo siguiente. Es decir, tendría esta cosa rara que sería todo se va a ir por el alambre. Este es de 3 ohms. Y la única corriente que circula aquí es ISC. Y este es 1.5 veces ISC. Muy bien. Entonces, si yo hago el lazo, no sé si ya lo vieron, pero sería, démosle a más, 1.5 ISC. 1.5 ISC. Menos, por no poner más menos. Menos 3 ISC es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si yo factorizo el ISC, tendría menos 1.5 veces ISC igual a 0. Y entonces, ¿cuánto vale ISC? Es igual a 0. Si se fijan, he encontrado otra coordenada que también me da lo mismo. Corriente 0
voltaje cero. ¿Y por qué sé que el voltaje es cero? Porque es un alambre, ¿verdad? Más o menos, aquí el voltaje es cero. Entonces, si investigo el circuito abierto, no obtengo nada. Si investigo el cortocircuito, no obtengo nada. Ninguno de los dos me da información. Mande. Una pregunta, ¿no se toman de 2 ohms entonces? Acuérdate que ya lo hemos hecho varias veces. Si tengo una resistencia y un alambre, se los expliqué. De hecho, creo que fue ayer o te voy a decir. Van como 4 veces. Tenemos una resistencia y una resistencia de valor cero. ¿Cuál es la resistencia total? Multiplicación entre la suma, ¿no? R entre R más R. Es decir, es R por 0, es 0. R más 0 es R. 0 entre R, 0. Entonces esto es lo mismo que tener el puro alambre solito. Ah, ya. Ya lo hicimos hasta matemáticamente. Se los expliqué con un conductor, por eso el conductor viene así protegido y nunca se sale por ahí la corriente, ¿verdad? No circula nada de ahí. Prefiere irse por la del menor. Siempre es como un líquido, ¿no? Muy bien. Entonces no hemos obtenido nada por aquí y nada por acá. Entonces vamos a probar con la fuente. Vamos a ponerle una fuente. Podría ser una de... ¿Qué será? Bueno, yo pienso que de corriente porque la variable es corriente. Entonces vamos por la fuente corriente. Voy a poner más, menos, 1.5 y 3 ohms, 2 ohms. Aquí está y aquí está lo que le voy a agregar. Fuente de corriente de 1 ampere. Entonces, cuando pongo esa fuente, yo ya sé que I, entonces ahora vale menos 1. Sí, ¿verdad? Porque va en el sentido contrario. Entonces esto vale menos 1.5 volts. Y si ya tengo la corriente, ya puedo encontrar el voltaje, ¿no? Creo que ya es el voltaje, es decir, más menos el voltaje que hay aquí, es el voltaje que hay aquí, en la resistencia de 2 ohms. Entonces, ¿qué será bueno? Pues resolverlo, ¿verdad? Mm, mm. Estaría bien hacerlo por nodos, pero no sé. Es decir, voy a empezar por aquí, hacia arriba. Este vamos a llamarle I1 y la otra ya se llama I. No tengo que moverle. Entonces sería de menos a más su valor que es menos 1.5. Y lo de más a menos, menos 3 por I1. Y luego de más a menos, menos 2 por I1 menos el valor de I. Y eso es igual a 0. De aquí que conocemos esto, ¿verdad? Este vale menos 1. Y entonces ya podemos despejar I1. Menos 1.5, menos 3, bueno, menos 3 y menos 2 son menos 5. Menos 5 y 1. Y este va a ser un menos 2 igual a 0. Entonces I1 debería ser menos 3.5, o sea, el 2 y el 1.5 entre 5. ¿Cuánto es esto? ¿Lo apuntas?
Menos 0.7, profe. Sí, 0.7, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, menos 0.7. Y el voltaje, que es lo que queremos encontrar, el voltaje sería el voltaje en la resistencia, ¿verdad? Ese voltaje es 2 en la resistencia y luego I1 menos I. Es decir, es 2 veces I1, que es menos 0.7 menos 1. Eso debería ser 2 por, esto es un 1, es 0.3. Se me distorsiona aquí el pizarrón. Esto es 0.6 volts. Y la resistencia de Thevenin, entonces sería voltaje entre corriente, 0.6 ohms. Ya está. Y ¿qué vimos? Ahora que ya tenemos, miren, ya tenemos los tres análisis, es decir, hicimos circuito abierto encontramos 0. Corriente de cortocircuito es 0. Y encontramos resistencia de Thevenin. ¿Qué podríamos concluir? ¿Cuál sería su equivalente? ¿Cuál será? ¿Se acuerdan que nosotros encontrábamos algo así? Es decir, decíamos, vamos a poner la corriente aquí abajo y el voltaje acá. Nosotros encontramos así una relación, ¿verdad? Es decir, a la salida nosotros medimos un cierto voltaje, ese voltaje máximo es el voltaje, aquí tú no sé qué es más bonito. Corriente y voltaje. Entonces tenemos dos puntos. Este de aquí, que es cuando la corriente vale 0, le llamamos voltaje de circuito abierto. Y cuando el voltaje vale 0, nosotros encontramos una corriente y le llamamos corriente de cortocircuito. Corriente de cortocircuito, bueno, pero está en español, ¿verdad? SC, en inglés. Muy bien, y entre esos dos puntos, nosotros vemos que hay un comportamiento de este tipo, es una recta que está dominada por la resistencia. ¿Ok? Bueno, encontrando esos dos puntos, encontramos todo lo demás. Nosotros encontramos lo siguiente. No sé si lo noten, pero encontramos este punto. 0, 0, que es este que está aquí. Y luego volvemos a encontrar el punto 0, 0. ¿Ok? Y, sin embargo, si encontramos una resistencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué curva
pasa por 0, 0, o sea, sabemos que pasa por aquí. ¿Qué curva pasa por ahí? Bueno, cuando decimos curva, parece que es como matemáticas, nos referimos a la función, ¿verdad? No tiene que ser una curva, o sea, cuando yo diga curva no significa que es algo que esté así o así, ¿verdad? No. Le decimos en general la función curva. ¿Qué curva pasa por ahí y cumple esta relación? Acuérdense que la resistencia es voltaje entre corriente. Bueno, de la ley de Ohm. No se los voy a olvidar. Resistencia es voltaje entre corriente. ¿Dónde está esa curva? ¿Qué pasó con su preparatoria? Pasa por 0, 0 y la relación entre voltaje y corriente es 0.06. ¿Dónde está? Bueno, pues es una recta que está aquí. Esta recta es la recta de la resistencia 0.6. Acuérdense que como curva, ¿verdad? Esta sería voltaje. Si ven que aquí tenemos voltaje en Y, o sea, si despejo voltaje, voy a poner aquí negro. Voltaje sería R por I. ¿Sí? Tengo voltaje es igual 0.6 y a esto nos referimos. Entonces, quiere decir que todo el circuito, tampoco es tan grandote, pero todo este circuito lo podemos, y pasa muy seguido con este tipo de configuración, todo este circuito de fuente de corriente dependiente y resistencias, fuente de voltaje dependiente y resistencias, lo podemos sustituir por una sola resistencia. Es decir, el equivalente de Norton y de Thevenin es una resistencia de 0.6 ohms. Este es el equivalente tanto de Thevenin como de Norton. ¿Cómo la ven? Está padrísimo, ¿no? Y pueden comprobar que cumple los puntos. Por ejemplo, este. Si ustedes ponen un multímetro aquí, ¿cuánto medirían? 0 volts, porque no hay corriente. Si le ponen un alambre y miden la corriente, ¿cuánto medirían? 0 amperes. Ahí está. Entonces, ese es un circuito especial que nos permite reducir todo el circuito a una sola resistencia. Y como les decía, puede ser que dicen, bueno, pero ¿para qué hicieron todo eso si en realidad lo puedo sustituir por una resistencia? Bueno, pues ya no he encontrado algo que se puede reducir en un circuito. Está súper bien, ¿verdad? Pero a veces estos circuitos los hacen a propósito para crear resistencias negativas. Dado que no existen resistencias negativas así fabricadas, o sea, de película, de carbón, de lo que sea, todas esas resistencias son positivas. En algún circuito en especial, dicen, yo quiero tener una resistencia negativa. Y entonces hay un arreglo especial de fuentes para que esa resistencia salga negativa, que es como el caso anterior. Está muy locochón esto, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver este otro.
Dice, encuentre el equivalente de Thevenin de la red de la figura 5.39. Sugerencia, inténtelo con una fuente de prueba de 1 volt. Entonces ahí estamos. Vamos a ponerlo aquí. La variable de control de la fuente ¿cómo se llama? De la fuente dependiente está en medio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos el... ¿qué nosotros queremos aquí? Nada más quiero justificar que lo vayamos a hacer así. Si ponemos más, menos. Voltaje de circuito abierto. No sé si se dan cuenta que si no hay corriente, entonces es el voltaje que está aquí. VOC, porque está corriente cero. Y el voltaje que medimos ahí depende de sí mismo. ¿Sí se fijan? O sea, es 20 veces I1. Más o menos 10 veces I1. Menos no sé qué, igual a 0. La corriente da 0 y no nos da nada. Es decir, aquí voy. Vamos a hacerlo otra vez. Para que lo vean. Empiezo a modelarlo por ahí. Más, menos, más, menos. Así sí lo puedo copiar. Ok. Si lo hacemos así, se quedaría de menos a más 20 y 1. O sea, no quería hacer esto porque yo quiero que ustedes aprendan a identificar que no encuentran nada de información. Tengo más 20 y 1, de más a menos, menos 10 y 1, y de más a menos, menos 30 y 1 es igual a 0. Entonces, se fijan, todo depende de I1 y está igualado a 0. Es decir, tengo 20 menos 10 menos 30. O sea, esto es menos 20. Y 1 igual a 0. Entonces, I1 valdría 0. Por consecuencia, B o C valdría 0. ¿Sí? Quiere decir que cuando ponga el alambre va a suceder lo mismo, ¿verdad? Porque aquí implícitamente estoy hablando del alambre, ¿verdad? Dice el voltaje es 0. Pero vamos a comprobarlo, por eso les decía. Ya. Lo voy a pegar. Entonces, si ven que se empieza a complicar, lo mejor siempre es utilizar una fuente. Entonces, imagínense, ya no pudimos con el voltaje de circuito abierto. Entonces, ahora intentemos hacerlo por la corriente de cortocircuito. Corriente de cortocircuito. Si esa corriente la queremos investigar, el voltaje es 0. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Creo que esto está más difícil de despejar. Tenemos... ¿por dónde la sacamos? Ni sé ni por dónde salió. Vamos a ver. Sería 20 veces I1. Bueno, vamos a ver. Voy a poner los signos más, menos, y a lo mejor este más, menos. Bueno, sería 20 y 1. Menos 10 y 1. Menos 30 y 1. Menos ISC igual a 0. ¿Ok? Bueno, y si lo despejo, lo voy a despejar primero. 20, 10, 30. Es parecido al de hace rato. Son menos 40 más 20 serían menos 20. Menos 20 y 1. Y 30 ISC igual a 0. Vamos a ver el otro sistema de ecuaciones. El otro sistema de ecuaciones quedaría
de menos a más 30 de I1 menos ISC y de más a menos, ¿cuánto vale eso? 5 ISC igual a 0. No sé si ya lo notaron. Serían 30 y 1 menos 35 y SC igual a 0. Entonces, estas son las dos ecuaciones del sistema. 1, Para 2, cero, ¿no? y va a dar 0, exactamente. ¿Verdad? Si nosotros armáramos el sistema por el método rápido, ¿verdad? Que coincide, sería algo así. Tengo... Ah, sí, es que, es que como esta tiene una fuente dependiente, ahí serían los 40, pero menos 20, son 20, ¿no? Entonces son 20 menos 30, esta sí es normal, menos 30, 35, y 1, y 2, igual a 0 y 0. Y aquí no tenemos que hacer la inversión. Si se dan cuenta, la única solución es I1 es igual a 0. Bueno, no se llama I1, ¿eh? Se llama, más bien, la I2 se llama ISC. Entonces, I1 es igual a 0, ISC es igual a 0. Entonces, otra vez, el voltaje es 0, ¿verdad? Porque el voltaje que hay aquí es 0 y la corriente es 0. Nosotros ya sabíamos que nos iba a dar eso, porque en realidad este mismo punto es el mismo punto que está acá, si se fijan. ¿Verdad? El voltaje es 0, corriente es 0. Muy bien. Bueno, esa es la justificación de meter una fuente. No todas las veces van a hacerlo. Por ejemplo, aquí, nomás lo estamos haciendo por pura representación, ¿no? Para que vean, para que entiendan por qué tenemos que usar una fuente. Porque no obtenemos más información, pero el problema ya se los dice. Dice, inténtenlo con una fuente de prueba de 1 volt. Entonces lo voy a copiar. O sea que lo que hicimos, de hecho ya lo tenía aquí, ya no me será pegar, ¿no? Ya no me será pegar. Y deberíamos de haber empezado el problema. Y entonces ponemos una fuente de voltaje. Acuérdense que es más, menos 1 volt, ¿verdad? Y vamos a investigar esa corriente que va hacia allá. Eso se llama I. Y llamemos que I, S, ¿no? De fuente. IT le llamamos, ¿no? Pero voy a poner IT. Es de prueba, ¿no? IT. Muy bien. Ok, vamos a hacer la matriz. No sé si se dan cuenta, creo que no lo tengo que repetir, pero si se dan cuenta tengo que hacer la matriz así. Tengo 30 y 10 son 40 ohms y le restaría los 20 de la fuente. O sea, vamos a verlo así. Son 40 y 1 menos 30 y 2 es igual ¿a quién? A 20 y 1. Es como hacemos la rápida, ¿no? Entonces, esto los tengo que realizar para allá. Pues son 20, ¿verdad? Teníamos aquí 20. Bueno, aquí lo tengo negativo, pero lo tengo al otro lado. Entonces tengo 20 menos 30. Y en el segundo renglón, voy a poner aquí, sería I1, I2, ahora sí le voy a llamar I2. Y eso es igual a 0. En el segundo renglón tengo 30 más 5, son 35. Y comparte 30
Y la fuente de más a menos, si se fijan cuando la recorro así, es de más a menos, entonces sería menos 1. Muy bien, ahora sí, I1 e I2 no son las dos 0. ¿Cuánto es? La primera es 0.15 0.15, y la segunda es 0.1. 0.1. Mm, 0.15, 0.1. Me salió lo mismo. Sí, ¿verdad? No nos da como libro. 20, 10, 30, 35, 15. Son 30, son 45, 4.5 y 2.5. Menos 1. No me da igual que el libro. No sé si lo noten, pero si tenemos I2, nosotros decimos que entonces la IT es el negativo, ¿verdad? Es decir, T es igual a menos 0.1. Y entonces nosotros determinaríamos a la resistencia de Thevenin como menos 0.1 ohms. Y algo está mal porque el libro dice 20 ohms. Y la corriente de prueba es de 50 miliamperes. Ah, sí lo estoy regando. Toma. Todo esto. Ya me parezco a mis estudiantes. Agarré el I1, pero el I1 es I, no sé. Tengo que volver a hacerlo todo. No sé si lo notaron. Yo estoy agarrando I1 como si fuera el del lazo, pero I1 está aquí en medio de las dos. Está mal. Híjole, sí. Rápido, déjenme. Ni se dieron cuenta, ¿verdad? Tampoco ustedes. Voy a borrar todo esto. Me vi nuevo. Y creo que los dos agarré eso. Ah, bueno, creo que este no. Y sí, no estaba mal. No puede regresar. ¿No? Sí, pero no, voy a asegurarme que todo esté bien. Vean, ¿dónde está mi error? ¿En que estoy agarrando el I1?
Como parte de eso. Aquí cuando tenemos este está bien, ¿no? Aquí veo 0, está allá, solo hay un lacito y es 0. Este luego lo hacemos, el segundo, el del norte. Pero el que sí está mal es este que hicimos, este último. Vean, aquí tengo. Voy a llamarle, es que me fui con el número, yo creo. Le voy a llamar ahora IA y este le voy a llamar IB. Y voy a poner la fuente más o menos de 1 volt. Yo agarré el mismo número, I1. Si se fijan, ese fue mi error. Pero I1 está en medio de 2 mallas. Entonces, ahí está el problema. I1, es decir, aquí tendría que decir I1 es IA menos IB. Entonces, esta debe ser 20 veces IA menos 20 veces IB. Vamos a resolver ahora sí. Tengo 40 de IA, ahora se llama IA, menos 30 de IB en la malla 1. Esto es igual a la fuente, pero la fuente vale 20 IA menos 20 IB. Esa es la ecuación que estaba mal. Entonces tengo 20 IA menos 10 IB igual a 0. Ya está, esa es la ecuación 1. Y la ecuación 2, ya la conocemos, esta debe ser menos 30 de IB, de IA, más 35 de IB igual a menos 1. Esa es la ecuación 2. Ahora sí, vamos a resolver el sistema. Será 20 menos 10 menos 30, 35 y A y B igual a 0 y menos 1. Muy bien, si me pueden decir cuánto vale A y cuánto vale IA y cuánto vale IB. Me sale menos 0.025. Ujú. Sería 25 miliamperes. Vamos a poner como menos 25 miliamperes, se ve mejor, ¿no? Ujú. ¿Y la B? 0.05. O sea, 5 miliamperes. Ajá. Sería 50 miliamperes. 50 miliamperes. Porque es 0 menos 0.05. 50 miliamperes, ahora sí ya está bien. 50 miliamperes y B. ¿Cuál Y es menos, profe? a menos. Menos, Sí, igual también me sale lo mismo. ok, ahí está perfecto. Entonces, la corriente de prueba es de, el negativo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que es menos IB? O sea, la corriente de prueba está de este lado, ¿no? Entonces es menos IB es igual a 50 miliamperes. Y con la corriente de prueba y el voltaje, sabemos que la resistencia de Thevenin es entonces 50 es voltaje que es 1 entre la corriente que es 50. Bueno, lo pone así, 50 por 10 a la menos 3. 50 por 10 a la menos 3. ¿Y esto es igual a cuánto? ¿20? 20 ohms, ¿verdad? Ahí está. Entonces la resistencia de Thevenin es 20 ohms. Y ya habíamos hecho el de... Acá también este que daba 0. Implícitamente estaba aquí el 0, ¿no?
Y aquí lo que está mal es el procedimiento es igual, o sea, cuando pongo el alambre, de una vez, vamos a corregirlo todo. Cuando pongo aquí el alambre y quiero encontrar la corriente de Norton, tengo corriente de Norton y tengo corriente, le voy a llamar A. Yo aquí también tomé la I1 como si estuviera solita. Entonces tengo I1 es igual a IA menos corriente de Norton. Entonces este es 20 IA menos 20 corriente de Norton. Entonces cuando hago la ecuación tendría 30, tendría 40 de IA menos 30 de corriente de Norton. Es que esta es mayúscula, pero lo voy a poner en minúscula. Menos 30 corriente de Norton debe ser igual al valor de la fuente de más, es 20 IA menos 20 IN. Entonces me da 20 IA y menos 10 IN es igual a 0. El resultado es el mismo porque está igualado a 0. Digo, no soy nada. O sea, llegamos al resultado correcto, pero esta parte del procedimiento estaba mal. Y la otra ecuación es normalita, son menos 30 IA más 35 IN igual a 0. O sea, esto nos va a dar 0 con 0 porque los dos están igualados a 0. Y tengo el sistema 20 menos 10 menos 30, 35, pum, pum, y A, N igual a 0, 0. Y otra vez, la única posibilidad es que IA sea 0 y que la corriente del Norton sea 0. La corriente del Norton es 0 y el voltaje en este momento es también 0. Entonces lo voy a llamar B igual a 0. Entonces siempre que encontremos esto, corriente con voltaje igual a 0, corriente con voltaje es igual a 0, estamos hablando de que todo se va a poder sustituir por una sola resistencia. Entonces, si se fijan, este es otro circuito también, que tiene solo fuente dependiente, funciona o es probable que sea con fuentes así. Fuente dependiente y pura resistencia. Eso lo vamos a sustituir por una resistencia, que es de 20 ohms. Entonces, todo el circuito lo podemos escribir así. 0.6 ohms. Ahí está. Y ahora sí coincide con el libro, ¿no? Ahí está.